Gracias a todos los que os habéis conectado, por supuesto a Deusto y a Ibercaja, que siempre son nuestro gran apoyo de Madrid Foro Empresarial, y al resto de los asociados que estáis conectados hoy. Hoy vamos a tratar desde la mesa de empleo que preside Javier Cantera, presidente de Auren Consultores y presidente de la Fundación Personas y Empresa, la percepción en el trabajo y en el resto de Europa, ¿qué percepción hay? Hoy nos acompaña Melqui Arce, que ha hecho el estudio Nueva Forma de Trabajar, director de División de Bienestar de Follow It Brand, Javier Cantera, que ya os lo he presentado, Ismael Sánchez Herrera, presidente de AESPSAL y experto en ergonomía y psicología. Este coloquio lo va a moderar Jorge Cabrera, también socio de Madrid Foro Empresarial. Y simplemente por daros unos datos, hace 10 años el teletrabajo era el 4% de los trabajadores en España. Hoy, en el 2020, vamos, el año pasado, el 16,4%. Eso, en el 2019 había 950.000 personas teletrabajando y hoy hay, por las circunstancias del COVID, y yo creo que está para quedarse, más de 3 millones de personas. Eso genera una serie de dudas y de preguntas. Por ejemplo, ¿qué vínculo se crea entre la empresa y el empleado? ¿Qué pasa con la famosa desconexión? ¿Cómo se retiene el talento de esas personas que están teletrabajando desde casa? ¿Cómo se mide la productividad en estos casos por objetivos? Al final, y lo comentaba antes, me parece que ha sido Jorge, se trabajan más horas y la verdad es que la gente te dice que sí. ¿Y qué pasa con la conciliación, que es otro de los temas importantes del teletrabajo? Y sin más, le paso la palabra a Jorge Cabrera, que va a ser el moderador y os hará una presentación de los 3 ponentes que van a participar hoy. Muchas gracias y mucho ánimo en esta situación. Muchas gracias. Muy bien, gracias Hilario. Pues bueno, como comentaba Hilario, desde Madrid Foro Empresarial lo que intentamos buscar pues, son temas que puedan interesar a todos nuestros asociados, a grupos de empresarios que estén interesados por las cosas que día a día van surgiendo, y una de ellas, quizás de las más relevantes desde el punto de vista de organización de personas, es el tema del teletrabajo. Las causas de poner en marcha el teletrabajo: ha habido empresas que históricamente ya lo tenían implantado. En el caso mío, en los servicios de prevención ajeno ya hace tiempo que estaba funcionando, pero hay otras que lo tienen como novedad, fruto de las restricciones de movilidad, de la reducción del espacio de ocupación por temas de pandemia y por otro tipo de cuestiones. Entonces creemos que hoy pues, puede ser muy interesante presentar el estudio que se ha hecho al respecto y luego también pues, conocer las opiniones de los expertos que nos acompañan. Vamos a estar aproximadamente pues, 1 hora, ¿vale? Hará la introducción del proyecto Melquiades Arce, que como ya ha comentado Hilario, pues a día de hoy es el director de la División de Bienestar de la multinacional norteamericana Fellows & Brands, y anteriormente, pues bueno, es amigo desde hace mucho tiempo y lleva una trayectoria profesional muy amplia en el mundo de la prevención y del bienestar, habiendo sido director del Grupo 17, presidente de la Asociación Madrileña de Servicios de Prevención, director internacional y de grandes cuentas de Qualtis, etc. Nos va a presentar como decía, esta visión general sobre el estudio que han realizado, una nueva forma de trabajar, y también, si todo va bien, nos pondrá un vídeo con los datos más relevantes que han surgido pues, de este estudio que se ha hecho a nivel europeo. Posteriormente, Javier Cantera, también amigo y compañero, como coordinador de la Mesa de Empleo Madrid Foro Empresarial, presidente de Auren y de la Fundación Personas y Empresas, va a presentar las conclusiones del estudio desde un punto de vista psicosocial y de organización del trabajo. Este área, bueno, los temas psicosociales, pues dentro de la bienestar y de las prevenciones laborales, pues han existido siempre, pero ha tomado pues una fuerza importante desde que, bueno, estamos en este entorno de pandemia. Y para terminar, que esperemos que les dejen tiempo suficiente, nos acompañará Ismael Sánchez Herrera, que es presidente de AESPSAL, que es la Asociación de Especialistas de Prevención de los Laborales, y CEO de Íntegro Estrategia. Y nos va a exponer un tema muy actual,
que es teletrabajo u oficina, que es más saludable, y su relación que existe con la productividad. Así que si os parece empezamos, más o menos Melquiades tendrá 10 minutos, Javier 25 e Ismael 25, y si hubiera alguna pregunta, pues al final las vamos resolviendo. Si no os importa, pues según se vaya incorporando más personas, pues apagamos la cámara y el micrófono pues para tener más ancho de banda y para poder hacer esto lo más cómodo posible. Así que muchas gracias a todos. Melquiades, cuando quieras. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Jorge, por tu presentación. Gracias a Madrid Foro Empresarial por dejarnos estar hoy aquí. ¿Vale? Mi intervención va a ser muy corta, únicamente dar unas pinceladas del estudio, cómo surge este estudio, ¿no? Y luego daré paso a Javier y a Ismael, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla con una pequeña presentación, ¿vale? Vamos a ver. No sé si ¿estáis viendo mi pantalla? Perfecto. Esta campaña, este estudio, una nueva forma de trabajar, es un estudio que hemos hecho desde Fellows Brands, ¿vale? Que ahora haré un par de minutos de introducción de la compañía para posicionarnos, ¿no? Fellows Brands, por empezar, es una compañía norteamericana, ¿vale? Con sede en Chicago y 22 delegaciones en el mundo. ¿Vale? Trabajamos con muchos distribuidores, con lo cual trabajamos en más de 100 países, pero sede física tenemos 22 sedes. ¿Vale? Fellows empezó hace más de 100 años, ¿vale? 104 años para ser exactos, haciendo material organizativo de oficina, en las cajas de cartón que habréis visto en muchas series policíacas y películas americanas. La marca Bunker Box es una marca de Fellows, ¿vale? Fellows, como toda compañía con ganas de crecer y con ilusión por crecer, lógicamente ha ido innovando, ha ido integrando nuevas compañías y ha ido buscando cada vez, es un líder mundial hoy en día en soluciones ergonómicas para el puesto de trabajo, ¿no? Es una compañía que factura alrededor de 750 millones de dólares, que ha ido integrando varias compañías, ahí salen dos, Trendway y Essie, son dos compañías americanas también, dedicadas pues a todo lo que os pueda venir a la cabeza desde el punto de vista ergonómico para una oficina, ¿vale? Para una oficina o para una oficina en casa, ¿eh? Que es lo que nos toca hablar hoy, ¿vale? Seguro que si miráis tenéis algún reposapiés o reposamuñecas o algún respaldo, alguna mesa o algo de Fellows. Luego está Posturate, una empresa inglesa que hemos adquirido en febrero del año pasado, que también tiene un espectro de actividades muy similar, un poquito más amplio, ¿vale? Porque hace también actividades de consultoría, de ergonomía, y aquí en esta transparencia faltan dos compañías de origen francés. Una es Ergo Project, también especialista en ergonomía, y otra es Neoforma, que se dedica a formación en materia de salud, formación online. Con un factor interesante, seguro para algunos de vosotros, sobre todo empresas grandes, que tiene cursos en 8 idiomas, ¿vale? Fellows, además, hace 8 años empezó a fabricar purificadores de aire, que es ahora mismo un tema muy delicado, como podéis comprender, por el tema del COVID, ¿no? Es una empresa muy comprometida con la salud, yo creo que desde sus orígenes, ¿no? Porque nuestro CEO actual, John Fellows, que es la 4ª generación de Fellows, la compañía lleva el nombre de la familia, siempre tiene un espíritu, lo tiene imbuido en su interior, ¿no? Es una compañía que siempre ha estado muy comprometida con la salud, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y en concreto, aquí veis una campaña que hicimos hace ya 1 año y medio, que tuvo difusión en 67 países, es Emma, la trabajadora del futuro. Podéis verlo por internet, hay un vídeo muy interesante de cómo un equipo de investigadores dirigidos por un futurista conductual que es William Wihan, en base a encuestas a 5.000 trabajadores de Francia, Reino Unido e Italia,
pues hicieron esta campaña para poner de relieve, para recalcar todas las dolencias que podemos tener y estamos teniendo. Antes de empezar estábamos bromeando un poco sobre las molestias que nos ha causado el teletrabajo. Pues EMMA es un poco exagerado, es llevado al límite, pero todas las molestias que un trabajador puede tener, ¿no? Desde ojos rojos, vista cansada, varices, dolor de espalda, en fin. Os invito a que lo veáis porque es interesante. Para dar continuidad a lo de EMMA, ¿vale? Y dentro de esa visión enfocada a la salud, y además porque nos hemos visto forzados, ¿no? por la pandemia, pues surgió la idea de hacer este estudio, de este estudio de New Way of Working, una nueva forma de trabajar, que se ha hecho en 7 países. A ver si lo digo bien y no me olvido de ninguno: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Polonia, España y Países Bajos, ¿vale? Se han hecho encuestas a 7.000 trabajadores, ¿vale? Para ver cuáles eran los indicadores fundamentales, ¿sí? La verdad es que hay datos muy curiosos. Yo solo voy a dar unas pinceladas porque creo que luego en cada país nos han pedido que contáramos con 2 expertos, ¿vale? En España hemos contado con Javier Cantera para la parte de psicosociología o psicología organizacional, y con Ismael Sánchez Herrera para la parte de ergonomía y de productividad, ¿no? Pero yo sí que quería destacar algunas cosas, ¿no? Luego pondré un vídeo que dura aproximadamente 2 minutos, pero sí que quiero destacar algunas cosas porque los resultados están enfocados a resultados a nivel físico, resultados a nivel psicológico, resultados a nivel de ergonomía y productividad, resultados a nivel de empresa y organización, ¿vale? Tema más candente quizás. Los otros son más relacionados a la salud, este es más relacionado, toca el ámbito empresarial, la dotación de medios por parte de la empresa, ¿vale? Algo que era un tema tabú hasta que el Real Decreto Ley de Teletrabajo en septiembre contempla que se debe estipular una relación de medios y se debe acordar con el trabajador una relación de medios disponibles para el teletrabajo, y ahora el convenio de la banca pues ha dado el primer pistoletazo de salida. Supongo que luego, no sé si Javier hará alguna referencia también. Luego da algunos datos de futuro, de qué opina la gente, qué opinan estos trabajadores entrevistados, y luego algunos datos sociales, ¿vale? Que son muy curiosos, algunos de ellos, ¿no? A nivel físico, y solo hago un breve resumen, bueno, el 61% opinamos, me incluyo, que tenemos más molestias debido al teletrabajo, ¿vale? Dolor de espalda, un 53% pues ojos, vista más cansada, en fin, más dolencias físicas. A nivel psicológico, un 52% dice que tiene más ansiedad. Un 37% se nota solo, no solo, porque a lo mejor está con la mujer, los niños y el perro, pero solo en cuanto a la comunicación con su empresa, ¿vale? Eso, el liderazgo a distancia, el liderazgo ya es difícil de por sí, pero el liderazgo a distancia lo es más. Entonces, muchos trabajadores se encuentran un poco desconectados, un poco solos. A nivel de ergonomía y de productividad, el 64%, como bien decía Hilario al principio, dice, no es que lo digan, es que está demostrado, ¿no?, que se trabaja más horas por el teletrabajo, bueno, pues todos, luego lo veréis en el vídeo, todos dicen o reflejan que tienen más dolencias, ¿no? Hay un factor que a mí me llama la atención, que dice un 35% se siente triste. Es decir, no sé, quizás es más trabajo para los psicólogos clínicos, como antes bromeábamos con Javier, pero es un dato impactante, que el teletrabajo produzca esa situación. Quizás es teletrabajo unido a tecnología, porque el teletrabajo no lo inventamos ayer. El teletrabajo ya, los países nórdicos ya hace tiempo que funcionaban con el teletrabajo, pero el teletrabajo en realidad, el concepto telecommuting surge de un físico norteamericano de la NASA que se lo inventa con la crisis del petróleo de los años 70. Surge el concepto de enviar el trabajo a casa del trabajador, en vez del trabajador a la empresa, ¿no? Pero en aquel momento no había tanta tecnología como ahora. Y ahora esa tecnología tiene puntos buenos, pero tiene puntos malos como es la soledad, ¿no? Luego, a nivel de empresa y organización, como os digo,
el 57% dice que su empresa sí se ha preocupado de darle equipamiento, me parece un porcentaje bajísimo. Luego un porcentaje muy amplio también ha tenido que poner de su bolsillo, como una media, veréis en el vídeo, una media creo que de 600 y pico euros. A algunos os parecerá mucho, pero hay países en los que se gastan 1000 y pico euros, o se han gastado los trabajadores 1000 y pico euros en medios para el trabajo, países en los que menos, ¿no? Pero esas son las cifras, ¿no? Respecto al futuro, un 33%, creo que es el dato, piensa que ya esto se va a quedar. Esto es la forma de trabajo híbrido, se va a quedar. Yo me incluyo en ese 33%, porque creo sinceramente que ya hay mucha gente negociando con sus empresas el estar a lo mejor 2 días en casa, no los 5 días, porque es verdad que la gente en general, los entrevistados, no quieren un teletrabajo full time. Eso es importante, ¿vale? Luego, respecto a la parte de... Me he saltado un punto referente a la productividad. He pasado muy rápido por ahí porque sé que Ismael tiene una presentación fantástica y lo va a explicar, pero el teletrabajo no está reñido con la productividad en absoluto. Entonces, es lo que tenemos que tratar de convencer al empresariado, ¿no? Quizás como una anécdota, ¿no? Isaac Newton estaba en su casa trabajando, estaba en teletrabajo, porque precisamente por otra pandemia, por la peste bubónica, la Universidad de Cambridge estaba cerrada y Newton descubrió, formuló, calculó, hizo los cálculos de la teoría de la gravedad en su casa. O sea que no está reñido en absoluto con la productividad, para nada. Luego os decía antes de poneros el vídeo, que dura 2 minutos y con eso termino, os decía que hay algún dato curioso respecto a los análisis sociales e incluso demográficos, ¿no? Desde el punto de vista social, yo cuando leía los resultados del estudio, de nuestro estudio, veía que los hombres tienen más probabilidad de que su empleador les haya facilitado equipamiento. Un 62% de los hombres frente al 55% de las mujeres. No sé, o los hombres somos más pedichones y nos quejamos más, o realmente la igualdad de género tiene ahí un campito que trabajar y que picar también, ¿no? Los planes de igualdad en las empresas. Es un dato que a mí me llama mucho la atención. Igual que el dato referente a la edad. El 57% de los trabajadores entre 25 y 34 años, quien los pillara, dicen que su empresa sí se ha preocupado por esos medios, ¿no? Frente a un 37% de los trabajadores entre 45 y 54 años. Esto también es curioso porque, bueno, lógicamente la edad de los trabajadores españoles hemos ido creciendo en edad. El ICT, el índice de capacidad de trabajo, va disminuyendo. Es algo que los departamentos de recursos humanos deberían de tener muy en cuenta también a la hora de valorar funciones, trabajo, teletrabajo y cómo a veces puede haber un mentoring inverso, es decir, la gente joven con más capacidades tecnológicas porque son nativos digitales pueden formar a una persona, a un trabajador o trabajadora mayor, ¿no? Luego es verdad que no todo es culpa del empresario, sino de nosotros mismos tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Porque realmente dentro de las claves que hay para... Voy terminando, Jorge. Dentro de las claves que hay para que el trabajo no nos coma en casa, está la autoorganización, o sea, buscar tu propio espacio de trabajo y luego, pues, organizarte personalmente, ¿no? Voy a pasar ya al vídeo. Bueno, esto es, el estudio se hizo sobre 7.000 trabajadores. Voy a pasar al vídeo. Si no se oye bien, no os preocupéis, no tiene locución, solo tiene una pequeña música de fondo, ¿vale? Y bueno, refleja bastante bien los datos del estudio. Espero que se vea bien, ¿vale? Si no, os haremos llegar el link.
Jorge, ¿se está viendo el vídeo? Sí, sí se ve. Lleva un poco de lag, como dicen los youtubers, pero sí. Bueno, espero que se haya visto bien, porque, bueno, perdón, voy a dejar de compartir ya la pantalla, ¿vale? Por mi parte es todo. Doy paso a Javier Cantero, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Perdonar. Melqui, muchísimas gracias por haber hecho esta presentación y tener la oportunidad aquí en Madrid Foro Empresarial de disponer de un estudio tan completo de 7.000 personas y de toda Europa. Y bueno, yo voy a intentar contar desde dos perspectivas, la perspectiva de psicología y de la perspectiva de gestión de recursos humanos, en la cual claramente en multitud de ocasiones estamos trabajando. Bien, voy a intentar compartir pantalla y empiezo rápidamente para dejar a mi compañero Ismael el tiempo necesario, ¿vale? Bueno, bien. Ahí. Bueno, pues yo lo que voy a intentar es deciros simplemente que este estudio, que para nosotros supone un elemento muy interesante, porque sí es verdad que en España se habla mucho y poco se basa en los estudios. La mayoría de las veces lo que se basa es en las suposiciones de la gente y no se basa en estudios, en datos fiables, ¿no? En ese sentido, una de las cosas... Perdonad un poquitín. No está saltando, no sé qué pasa. Ahora, vale, ya está. Una de las cosas que es fundamental es pensar que estamos en una situación de COVID, ¿no? Mucha gente habla del post-COVID y yo claramente todavía no lo veo. Yo estoy en COVID, ¿no? Estamos en medio del COVID. Por lo tanto, cuando nosotros desde Madrid Foro Empresarial también participamos en la redacción de la ley de teletrabajo, que tanto se generó, tanto revuelo, pues ya sabéis que la ley de teletrabajo no va a funcionar hasta que no pase el COVID. Eso es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, no es una situación real lo irreal que estamos viviendo en una situación pandémica. Nosotros que en nuestra empresa hemos hecho teletrabajo previamente y que desde marzo tengo a todos los trabajadores, a todas las personas en teletrabajo, os puedo decir que esto no es la realidad. La realidad es otra cosa. El teletrabajo es híbrido de naturaleza, algunos días en casa, algunos días en el trabajo. No es todo en casa, a todas horas, en todo momento. Y siempre hay que distinguir los tres planos. El plano psicosocial, que es lo que más nos influye, digamos, como personas psíquicamente, el plano ergonómico y de productividad, que luego lo veréis con Ismael claramente, y el plano laboral, que no vamos a entrar aquí, ya hicimos otro debate en su momento sobre la ley de teletrabajo, que tiene sus inconvenientes y sus ventajas, pero al final conseguimos los empresarios que durante día y medio a la semana no se considera teletrabajo y no tenemos que hacer ningún contrato de teletrabajador a ninguna persona, con lo cual nosotros mismamente los empresarios vamos buscando el trabajo híbrido como un trabajo de futuro, ¿no?
Pero, ¿qué es lo que en este momento ha supuesto este COVID y esta situación que tenemos? Pues primero, pues que no es la realidad híbrida, con lo cual pues pierdes el elemento fundamental, que es el contacto con la gente, irte a la oficina, contactar, tener allí. Yo por mucho que quiero dar abrazos virtuales, no sé dar abrazos virtuales, lo siento, yo necesito claramente un abrazo real, ¿no? Y también mucha carga emocional, todo lo tenemos, la vulnerabilidad, se nos ha caído muchísimas ideas de que casi estábamos ya tocando la inmortalidad cuando claramente sale una pandemia y en este momento pues todos somos muy vulnerables. Gestionar esta adversidad, que eso se nota en todos y cada una de las personas, la resiliencia que tenemos que tener, y más si somos empresarios hay que ver la resiliencia que hay que tener para llegar a final de mes a pagar los sueldos que tenemos que pagar. Y obviamente hay una mala costumbre debido a que no te quieres desenganchar del trabajo, pues como se ha visto claramente en esta encuesta, hay un enorme tiempo de trabajo. Muchas veces yo me planteo si el incremento de productividad viene por la cantidad de horas que echamos a trabajar en este momento, fruto de nuestra inseguridad en este momento, tanto de empleo como la inseguridad pandémica que tenemos, ¿no? Por lo tanto, yo distinguiría muy claramente un momento in COVID, que es el que estamos ahora, y el momento post-COVID, que obviamente el teletrabajo no está para quedarse, es que ya existía antes y es que la facilidad tecnológica nos va a hacer que algunos días, entre semanas, teletrabajaremos y otros claramente estaremos en relación y menos despachos, a lo mejor físicos en las oficinas, pero más salas de reuniones donde claramente generemos elementos grupales. Datos muy curiosos que tiene. El 35% de personas que están teletrabajando han experimentado estrés y ansiedad. Muchísimo más que los datos de cuando estamos trabajando en grupo. ¿Por qué? Los psicólogos lo sabemos. El estrés y la ansiedad están muy relacionados con el elemento social. Y la relación social se ha visto claramente disminuida con la situación de la pantallización completa de nuestra vida. Pero fijaros que de los 7 países que decía Melqui que había hecho, donde fundamentalmente está pegando fuerte, el 52% es en españoles. Y el 42% en italiano. Obviamente, los del sur de Europa somos claramente más sociales y claramente nos está dando más fuerte y estamos generando muchísimo estrés y ansiedad. Es lo que comentaba ya al principio, que mis compañeros psicólogos clínicos están en este momento en una situación enorme de personas que están conviviendo con un estrés y una enorme ansiedad. Pero hay otros 2 datos muy interesantes. Por ejemplo, el 43% de personas se siente cansada o sin energía. El elemento de gente que incrementa en consultas médicas diciendo que no tienen cansado y energía, está creciendo en España. ¿Por qué? Porque la gente se nota de que al no variar tus estímulos, estar todo el día en la pantalla, viendo la misma pantalla, estando en el mismo sitio, claramente te cansa y te genera claramente mucha menos energía. El 36% de las personas se sienten solos y aislados. Es decir, no es la soledad porque la familia la tenemos alrededor en este momento en COVID, sino es la soledad porque claramente no tienes la relación con tus empresas y con tus grupos de pertenencia claramente empresariales. Y el 52% de las personas han afirmado que teletrabajan más horas desde casa. Ojo, el 40% de las personas sentían la necesidad de estar disponible en todo momento. Este es el famoso síndrome FOMO. Parece que ahora tenemos que estar disponibles en todo momento. Nada más que salta el mail, tenemos que contestar al mail. Yo siempre les digo de cachondeo, pero en mi pueblo, en el norte de Palencia, los periódicos llegaban con un día de retraso y no pasaba nada, os juro. Comíamos, estábamos de maravilla, no pasaba nada. El estrés de la última noticia me parece que es un síndrome FOMO que nos hemos metido todos nosotros. Y el 32% no podía separar el hogar a la familia, en la oficina. No tiene espacios físicos de separación. También es verdad que el modelo de casa que tenemos, que no es el modelo de casa europeo, obviamente tiene muchas más dificultades para esa separación. Y el 30% estaban demasiado ocupados para tener un descanso. Es decir, confesaban en la encuesta que estaban demasiado ocupados para estar en un descanso. Y ya un dato también que, fijaros, no es en España donde más se acusa, el 71% de las personas hicieron inversiones personales en la adaptación. ¿Cómo con estos datos desde las empresas tenemos que focalizarlo? ¿Cómo las direcciones de recursos humanos lo pueden focalizar? Este es un modelo que nosotros ideamos en su momento cuando vimos cómo esto iba desarrollando, que tiene 4 grandes áreas, que son las 4 grandes áreas que hay que tocar para tener una buena gestión de teletrabajo. Vuelvo a insistir, en la situación en COVID en este momento y luego será la situación post-COVID. Primero y básico es saber liderar en remoto. Antes lo decía Melqui, el liderazgo es muy difícil, porque fíjate que es difícil que la segunda palabra que más acepciones tiene en Google, la primera es felicidad, entonces yo creo que ni sabemos lo que es la felicidad ni lo que sabemos que es liderazgo. Todo el mundo opinamos sobre la felicidad, todo el mundo opinamos sobre el liderazgo. Pero fijaros que del liderazgo vamos a la ergonomía y el teletrabajo. Es muy importante y ahí
la empresa de Melqui tiene mucho que decir, el que vayamos poniendo cada vez más elementos ergonómicos que nos faciliten el trabajo en casa. En medio está la gestión de medios, y en la gestión de medios está la legislación, que fuimos la segunda legislación que salió en Europa. Yo creo que nos pasamos un poco de frenada, podríamos haber esperado un poco más, pero bueno, esa es mi impresión, que salió sobre regular el teletrabajo. Yo creo que ahora vamos a ver los efectos después del INCOBI, después de todo lo que está en este momento, cómo va a estar esta regulación. Esa gestión de medios, que es importante, nadie puede teletrabajar sin que tenga los medios adecuados para teletrabajar, pasa a ese elemento del espacio, la economía, el teletrabajo, cómo tenemos que gestionar el espacio, elemento fundamental si queremos hacerlo bien. Es decir, saber liderar en remoto, saber tener un espacio. Pero a su vez también hay que saber tener capacidades digitales. Capacidades digitales no es algo difícil, no es una cosa de jóvenes. La capacidad digital, todos tenemos que estar digitalizados en nuestra vida. Y esa digitalización, esas capacidades digitales, hay que poner foco. Porque claramente cuando la gente no sabe hacer capacidades digitales tiene algún problema. Y entonces entramos en el tema de la productividad. La productividad es muchísimo mayor si sabemos gestionar bien los tiempos de teletrabajo, pero hay que saber gestionar bien los tiempos de teletrabajo. Y eso nos lleva al último elemento, que es el fundamental, que en este momento no hay que confundir con lo que tenemos por el COVID a lo que tenemos del teletrabajo, que es el agotamiento emocional. El teletrabajo continuo, siempre en casa, no teniendo situaciones en el trabajo, no siendo híbrido, genera un problema de motivación y de engagement, de nivel de compromiso de las personas con las empresas y de motivación. Nosotros trabajamos este modelo y en función de las empresas pues solemos dar cualquiera de las soluciones. ¿Qué es las medidas empresariales que se están tomando y que se pueden tomar? Primero, la formación en liderazgo en remoto. La gente que tenga una visión de control lo tiene muy fastidiado en un modelo de teletrabajo. Es un modelo basado en la confianza. Y si no, apaga y vámonos. Si tú quieres meter control, apaga y vámonos. A uno que ya me conoce históricamente, mi crítica hacia el control de los horarios laborales siempre ha sido lo mismo, que son dos paradigmas. ¿Estás basado en la desconfianza o estás basado en la confianza? Y si haces teletrabajo, tienes que estar basado en la confianza. Por lo tanto, el liderazgo en remoto es un gran elemento donde hay que formar muchísimo a la gente. Luego, la gestión de medios a disposición del teletrabajo, una cosa que determinan los convenios colectivos. Antes mencionaba Melqui el de banca, que ha sido famoso la semana pasada con todas las condiciones que se han firmado sobre el tema de teletrabajo, pero bueno, se va a ir firmando diferentes convenios, diferentes situaciones. Está el marco ley, que nos permite tener un mínimo y un máximo, y luego pues habrá que ver todos los medios que tengamos que dar a la gente de teletrabajo. Luego, el diseño ergonómico de los espacios de teletrabajo y la gran evolución que tiene que tener la evaluación de riesgos profesionales en los entornos de casa, ¿no? Hay gente que dice, no, es que se puede trabajar en cualquier sitio, en la cocina, se puede trabajar. Yo obviamente creo que ahí tenemos que evolucionar a elaborar claramente unas guías de evaluación de riesgo bastante adecuadas. Luego, las capacidades digitales. Las capacidades digitales no son difíciles, pero son hábitos. Y hay que generar hábitos. Los hábitos de saber, digamos, trabajar no solamente con los entornos tecnológicos, sino también cómo interactuar en los diferentes entornos tecnológicos. Luego, otro elemento fundamental es el modelo de teletrabajo, en el cual quede muy claro la gestión de tiempo y de procesos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo hemos puesto en marcha un sistema que cuando programas las reuniones online, si acaban las reuniones online, el sistema se apaga. El tiempo previsto. Lo siento, no hay más tiempo que el que hemos previsto. Si es una hora, es una hora. Porque uno de los grandes problemas es como estás en casa, puedes discutir, puedes debatir, te vas más a lo diferente. Hay que crear un modelo de teletrabajo para ser eficaz y productivo. Y obviamente, pues, saber poner la reunión, no poner una reunión a las 7 de la tarde ya que estás en casa. No, eso no se puede hacer. Un plan de motivación y reconocimiento es muy importante en este momento, todavía más el reconocimiento de la gente, el crear claramente el reconocimiento de personas, porque eso le va a dar muchísima motivación en una situación claramente no tan cercana, donde no puedes dar abrazo, donde no puedes dar esa palmadita en la espalda que tanto hacíamos y que tenemos metido en nuestra forma de pensar española. El apoyo emocional al teletrabajo, aquí las redes de apoyo, que no es coger un apoyo de un psicólogo y tener lo que puede ser, sino también es muy interesante el apoyo emocional de hacer reuniones sin orden del día, reuniones simplemente para hablar. Eso, cuando se lo enseñamos a los directivos les cuesta muchísimo, pero es que dicen, es que tú antes hablabas cuando ibas a tomar un café con la persona y ahora no hablas. Estamos de acuerdo que no se va a hablar igual, estar pantallizado, pero sí es verdad que el esfuerzo emocional es interesante.
y gestionar claramente el compromiso digital, es decir, tener elementos donde la gente se sienta comprometido y sepa desarrollarlo. Bueno, estas son las acciones que más se están desarrollando. ¿Y qué experiencias de éxito yo por lo menos he visto en todo el mercado? Esto es una experiencia de todo el mundo que he ido viendo y todo el tema. Pues como os decía, la formación en liderazgo en remoto, basándose mucho en la idea del acompañamiento. Llámame cuando quieras y yo te acompaño, ¿vale? En lo que estás pensando, cómo estás pensando, no está. Es un jefe a servicio, un directivo, un líder al servicio del trabajo que se está realizando. No es un líder que está controlando y diciendo lo que tiene que hacer. Ese proceso de cambio mental es una de las cosas que más se está haciendo a nivel mundial en este momento como elemento de cambio en la forma de liderar. La gestión de tiempo de teletrabajo con rituales de conexión y rituales de desconexión, café de conexión con tu jefe, cachondeo o chiste del día, como hay en algunas empresas al final del día, ¿no? Esos rituales de conexión y desconexión son también técnicas bastante interesantes. Optimizar las capacidades digitales. Todos tenemos unas determinadas capacidades digitales, pero hay que aprender. Si empiezas a aprender a utilizar salas para hacer subgrupos a través de Zoom, pues esa pequeña capacidad digital te va a permitir pues, hacer una presentación y trabajar con 4 salas a la vez dentro de Zoom. Pues bueno, pues eso, que es muy fácil aprender, pero hay que aprenderlo para realmente optimizar esas capacidades. También muchísimo el tema de cohesión social, es decir, las reuniones que decíamos antes, sin un orden al día, reuniones empáticas, lo llaman mucha gente en la bibliografía, reuniones en las cuales no se tiene nada que decir, sino simplemente hablar de todo, incluso sustituyendo el hablar del partido de fútbol a través del ordenador. Atención plena y lucha contra la infopandemia. ¿Y qué es el concepto de infopandemia? Estamos infosicados pandémicamente. Es decir, yo no sé si, bueno, ya sabéis el típico chiste que cuelga ahora, que si los telediarios pone todo va mal y ya no vemos más el telediario queda bien. Es muy importante contar noticias positivas. Dice, no, bueno, eso es ocultar la realidad. No, la realidad es dura, es la que hay, no tenemos otra. Pero no tenemos otra opción de ser optimistas. Y si tenemos que ser optimistas, por favor, no nos infopandémicos. Y es muy importante la atención plena. Estar trabajando cuando se está trabajando. No en otro momento, no estar disponible siempre. Ahí, por ejemplo, las técnicas de mindfulness online, que los psicólogos tanto defendemos, está muy clara, donde enseñamos exactamente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo. La resiliencia y los recursos de afrontamiento, eso es un concepto muy psicológico, pero todos tenemos adversidades, las adversidades actuales son horribles y obviamente hay que saber gestionar una adversidad. Y esas son las técnicas que los psicólogos llamamos recursos de afrontamiento y están también desarrollándose mucho, claramente en la psicología americana. Y luego están los reconocimientos online, sentido de pertenencia, pues el empleado del día porque ha hecho una cosa original o la persona que sale, pues parece una tontería, pero son elementos de reconocimiento que inciden. Estas 8 experiencias que he seleccionado a nivel mundial que existen en los temas de psicología aplicada al tema de teletrabajo, pues intentan atacar el estrés, el aislamiento, el agotamiento emocional y también la productividad de tiempo. Ya os digo que hay una pregunta que siempre me he hecho, si el incremento de productividad es debido al incremento de tiempo de trabajo en este momento, cuando claramente la productividad se incrementa en todos los estudios que ha habido anteriormente a través de misiones de teletrabajo. ¿Qué modelos se están utilizando? Pues la formación asíncrona y síncrona, que es la diferencia. Pues a la asíncrona es el curso enlatado típico online, que obviamente cada vez no tiene tanto sentido, como utilizar píldoras enlatadas, pero con sesiones asíncronas, como puede ser esta, donde claramente discutamos, hablamos y veamos. Reuniones participativas por subgrupos, es decir, ahí pues os decía antes, utilizando los diferentes grupos que puedes hacer en Zoom o bien en Teams o en diferentes medios, donde puedes trabajar claramente con grupos, cada uno pertenece a una sala, después de esa sala la vas uniendo en una asamblea y vas trabajando con ellos. Acciones activas de aprendizaje online, aquí con diferentes, no voy a decir nombres de aplicaciones, hay 7 o 8 aplicaciones en el mercado que te permiten pues, tener una pizarra donde tú vas poniendo desde el ordenador tu POSIT y puedes ir interviniendo cuando está diciendo una persona, es decir, son diferentes acciones activas de aprendizaje online. El coaching online, que es muy interesante, donde tienes una persona que te está haciendo coaching, puede ser claramente una persona especialista que está al otro lado de la pantalla y te está ayudando en sí mismo. La red de apoyo psicológico, que es la posibilidad de cuando tienes algún problema vayas a una red de apoyo psicológico que las están ofreciendo y que se va a proceder cada vez más. El mentoring online, que es nombrar en estos procesos un mentor que claramente pueda ayudarte a todos los problemas que tienes en el teletrabajo.
Y ese es otro elemento que se está desarrollando bastante, que es el mentoring aplicado a las técnicas de teletrabajo. El team building online, que es trabajar en equipo online. Nosotros hemos hecho más de 25 juegos con un escape room con tu casa y vives dándote tus vueltas por la casa para intentar localizar tal cosa y que puedas salir, coger las llaves y pasarla con el compañero a través de la pantalla. Lo que estás haciendo es simular, obviamente no es igual que el real, un escape room real, pero estás simulando la situación. Y luego eventos lúdicos online que todos hemos hecho esta Navidades como hemos podido y que claramente son elementos que facilitan muchísimo la comprensión. Y bueno, pues tanto en situación en COVID hay que ir de la persona al trabajo, ese momento donde la persona es importante. Luego, claramente, en la situación post-COVID iremos del trabajo a la persona. Aquí os pongo 6 cosas que están saliendo como conductas emergentes. El slow tech, que es lo que yo llamo en castellano profundo templanza tecnológica, que es saber utilizar el teléfono y saber utilizar los medios, ¿no? Es decir, a partir de un momento no veo 3 veces al día los correos electrónicos, bueno, diferentes técnicas que aquellos que queráis profundizar están desarrollándose. Luego, modelos de gestión de tiempo. Por ejemplo, yo recomiendo mucho un modelo muy sencillo que es el método Pomodoro, que es trabajar 25 minutos y levantarte 5 minutos sin hacer nada. Parece una tontería, pero la productividad incrementa muchísimo. Tenéis 24.000 aplicaciones sobre el método Pomodoro. Lo que contábamos antes del síndrome FOMO, que era claramente es el síndrome de querer estar enterado de todo, de tener la primicia, que yo lo sé, que no sé qué, no sé cuánto, que simplemente te genera ansiedad y que no te genera valores. Y si es algo importante, me voy a enterar. Si me voy a enterar dentro de poco, ¿para qué coño voy a estar yo preocupado sobre ese tema? Hay un debate neurológico muy interesante, que es que no existe el multitasking. Yo, si queréis, otro día hablamos sobre lo de la multitarea y la tarea, que ha habido mucha falta. Existe gente que es más rápida en cambiar de tarea a tarea, pero no existe la posibilidad de hacer varias tareas a la vez. Es un debate muy profundo en este momento que los psicólogos cognitivos están teniendo en este momento. La pantallización vital, que todo ocurre en la pantalla, hay muchas pérdidas psicológicas, y el bienestar digital, que es un concepto básico, que es que igual que tenemos bienestar psicológico, como la tecnología está metida en todo nuestro día a día, tenemos que tener bienestar digital. La tecnología es una obra humana y tenemos que humanizarla y tenemos que saberla vivir. No podemos, bajo ningún concepto, tener una visión inminentemente negativa de la tecnología. Y yo simplemente acabo, porque así dejo a Ismael, con una cosa que a mí me encanta de Séneca. Séneca, como sabéis, es un gran filósofo español en la época hispano-romana, y dicen: a los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde. Hay gente que está confundiendo la velocidad con la situación que tenemos en este momento. Entonces, el cambio existe, es el que hay, y nos confunde, pero claramente este es el que hay. Y humanizar la tecnología es el paso que tenemos para hacer que el teletrabajo sea claramente un elemento positivo. Y por último, pues bueno, mi gran amigo Dilbert, como me dice: quiero un puesto en el que pueda teletrabajar todos los días. Es importante que tenga un sueldo muy alto y objetivos que no puedan ser medidos. O sea, que te quedas en casa y te mandamos los cheques. No, gracias, prefiero transferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a Fellowwish por este estudio. Y bueno, hay muchos temas de debate, pero sí que es verdad que el mundo del teletrabajo se nos está abriendo una gran oportunidad para demostrar muchas cosas, pero ante todo demostrar que seguimos siendo y somos muy humanos. Muchísimas gracias. Pasamos a Ismael. Dejo de compartir. Ismael, conecta el audio, por favor. Bien, ¿se ve la pantalla, Jorge? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, muy bien. Pues nada, dar las gracias a todos los asistentes por estar aquí. Intentaré en esta intervención pues dar todo el conocimiento que se puede dar en estos pequeños momentos que vamos a vivir juntos. Dar las gracias al Foro Empresarial de Madrid por esta invitación que nos ha hecho, y por supuesto a Fellowwish, a Melquiades por haber invitado a EPSAL y bueno, a mí como presidente, ¿no? Bueno, voy a iniciar parecido como ha empezado Javier, ¿no? Max Weber, uno de los grandes sociólogos de nuestro tiempo, dice que aquellas civilizaciones, aquellos países que se apoyan en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología, son los líderes reales. Y lo que hace Max Weber cuando hace su alegato
a esta terminología es que se apoya a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia para que eso sea así? Yo lo que voy a hacer es pasar cada uno de los datos que yo voy a hablar. Voy a hablar sobre una nueva forma de trabajar de Fellowes. Es un estudio que me parece fantástico. Desde aquí, mi enhorabuena, porque es un estudio del cual voy a seguir tirando mucha información porque es muy interesante. Voy a hablar también de un documento que sacó Harvard en 2018 y ha ido renovando en 2020 sobre la productividad en el trabajo. Creo que es un elemento importante. Y después, varios de los documentos que a lo largo del tiempo se han ido escribiendo, documentos fundamentales en el tema del estudio de la productividad, algunos de 2021 y, bueno, otros de 2015, ¿no? Bueno, cuando empezamos a estudiar la productividad se produce algo verdaderamente sencillo de ver, ¿no? Y es los dos componentes, ¿no? Tenemos un apartado donde hay mucha gente y por otro lado una persona sola, aislada, por lo cual nos es fácil distinguir esa situación, ¿no? Los estudios hasta ahora nos dicen que en el 2015 era Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y España los países que más estaban haciendo teletrabajo. El gráfico que tenemos abajo es cómo estaba dividido el teletrabajo. 10 significa a los gerentes, mandos superiores, y 1 serían los administrativos o call centers, ¿no? Vemos cómo el teletrabajo a lo largo de estos años se ha distribuido principalmente en gerencia y mandos superiores, quedando muy por debajo todo lo que son mandos intermedios y es el apartado más productivo. Para afrontar esto, yo quiero situarme en uno de los datos que me parecen más interesantes que ha salido últimamente, ¿no? Que es un estudio que sacó Rummel en 1991, que hablaba, ese estudio lo hizo sobre 2.200 empresas aproximadamente, y decía que el 4% de la variación del rendimiento sobre los activos atribuidos eran solo exclusivamente a la parte externa, a lo que era el mercado. Es decir, toda aquella estrategia que venía de Porter buscando el exterior, buscando esos mercados, Rummel nos viene a decir que con este formato nuevo que tenemos, en el que la imitación, la globalización, la accesibilidad, las tecnologías, el hecho de que tengas la competencia no solo en tu casa o en tu ciudad, sino la competencia está en cualquier parte del mundo, hace que se desarrolle una de las teorías más interesantes en estrategia empresarial, que es la teoría de recursos y capacidades. He creído muy importante introducir esta teoría porque el teletrabajo es básico en el desarrollo de esta teoría. Estamos hablando, al fin y al cabo, de los recursos y capacidades que una persona desarrolla cuando va a trabajar en su casa y lo que va a dar la empresa en el desarrollo de ese trabajo. Los estudios que se han hecho hasta ahora, el que he presentado al principio de Harvard, dice que en concreto en una empresa que se hizo de administración pública, de franquiciado, se observó que aquellos que estaban teletrabajando incrementaron su productividad en 4,4%. Otro de los estudios, el estudio de Blom, que he puesto en 2015, se hizo en una agencia de viajes con muchos trabajadores, observaron que el rendimiento de los teletrabajadores era del 13%. Y esa misma empresa observó que había un incremento de ganancia del 22%, sin incluir otros aspectos como son los gastos de inmobiliario, ¿no? Gastos que evidentemente no podrán ser deducidos de forma inmediata, sino que se irán deduciendo con el tiempo. Se ha producido también otro aspecto, salió justo la semana pasada, la denominación Revolución 5.0, ¿no? Todavía no hemos salido de la 4 y ya estamos entrando en la 5, ¿no? Bueno, es un término que ha acuñado la Comunidad Europea en lo que introduce en la empresa el aspecto de la sostenibilidad, los ODS, ¿no? Los objetos de desarrollo sostenible, ¿no? Que queremos introducir y que las empresas al final tienen que desarrollar. Hay estudios de tendencia sobre el trabajo que dicen que son las empresas las que tendrán que liderar todos los procesos de evolución que se están desarrollando ahora mismo. El otro día, el domingo, salía un artículo en el cual la inspección de trabajo
va a introducir algoritmos para poder multar, ¿no? Para hacer unas relaciones e intentar quitar trabajo. Estos estudios de tendencia nos dicen que aproximadamente el 50% de los trabajos que conocemos actualmente van a desaparecer. La OCDE, el gobierno de Estados Unidos, la Universidad de Oxford, el gobierno de China dice incluso el 70% van a desaparecer. Y parte de lo que se incluye como lo que va a ir permaneciendo son aspectos como es el teletrabajo. Esto es de cara a la empresa. De cara a los trabajadores y también nosotros, ¿no? Es la postura. Y por eso le pongo que intentemos, ya que llevamos casi una hora, recomponer nuestra postura y vamos a hablar un poco más de lo que es el apartado ergonómico. Yo me gustaría que se detallasen en cómo la columna va girando y dependiendo del momento que ponemos, de dónde nos colocamos, por ejemplo, el pecho se abre o la zona cervical se hunde. Fijaros, cuando echamos hacia adelante, el pecho se abre y entonces oxigenamos mejor y esto es una forma de estar como mucho más activo. Esto de la productividad además está muy desarrollado y relacionado con aspectos como los marcos psicológicos que antes también nos comentaba Javier, ¿no? El famoso pirámide de Maslow, las motivaciones de Edberg y también algo importante que me gusta destacar en este aspecto, vamos a hablar de teletrabajo, que es la teoría de autodeterminación de Deci Ryan, menos desarrollada en España, muy desarrollada en Estados Unidos. Bueno, tanto Maslow como Edberg introducen la salud, la seguridad y el desarrollo como aspectos fundamentales de la motivación. Y la motivación es esencial en la productividad, el hecho de que las personas estén motivadas. Deci Ryan introduce además la autodeterminación como un factor esencial para el desarrollo de la persona. Considera que el hecho de que seamos autómatas, que podamos ser libres a la hora de tomar decisiones, de hacer nuestro trabajo, de decidir ciertos aspectos, incrementa la motivación intrínseca. Hay un aspecto que he querido introducir también que va a influir en la conciliación y son los datos que he aportado antes y voy a aportar ahora, que es el aspecto de la conciliación. Nada tiene que ver cómo era la estructura hace unos años, cómo era mi padre, a cómo soy yo ahora, cómo mi padre intervino en el desarrollo de la casa o en la educación de nosotros, porque ha cambiado. Y bueno, el hombre pasaba todo el día trabajando y ahora pues ha cambiado. Nosotros tenemos un papel y por supuesto el papel de la mujer, también muy importante. Bueno, a nivel de salud, si por lo pronto ya el documento de Fellowes nos dice que el 61% de las personas encuestadas tienen molestias físicas, evidentemente a la hora de trabajar esto la productividad va a bajar. Reclaman además un 83% un entorno mejor. Sin embargo, sí que hay unos datos importantes en el estudio de Fellowes que habla de esa motivación, de que la gente en verdad sí que quiere trabajar y quiere trabajar de una forma segura. El 71% compró equipamiento. El 90% dice que quiere seguir teletrabajando. Y hay un dato muy interesante, que después voy a hablar al final, que es ese 55% que dice que al menos quiere, si esto sigue estando el teletrabajo, quiere al menos estar un par de días yendo a la oficina, ¿no? Los datos que nos ha ofrecido Fellowes son verdaderamente relevantes, ¿no? 53 y 26% sufren dolencias visuales. En muchos de los casos, los que ya hemos superado la frontera de los 40 y empezamos a tener presbicie, sabemos que este tipo de situaciones además no ayudan y que después uno no vuelve hacia atrás, solo hay un camino. Por lo cual, este tipo de situación no va a ayudar ni ahora ni en el futuro. El dolor de cabeza, curiosamente, coincide con el dolor de espalda, 48 y 49. Y aquí está la referencia que yo me hacía. Cuando yo tengo una posición inadecuada del cuello, también tengo una posición inadecuada de la zona lumbar, porque nuestra espalda lo que hace es que va girando. Entonces, una posición inadecuada en cualquiera de los puestos, tanto en la zona lumbar como en la zona cervical, va a afectar
a dolencias en la espalda. Bueno, cuando nos vamos a enfrentar a este tipo de situación, en algunos casos es verdaderamente sencillo, en otros casos es algo más complejo. Vamos a hablar de los ojos, ¿no? De ese 53%. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o los consejos fundamentales que tenemos que tener en cuenta? Pensemos que nosotros cuando empezamos a mirar tenemos como una esfera que generamos en 45 grados alrededor nuestro. Esa esfera que generamos tienen que ser zonas en las cuales no nos entre luz. El momento en que yo tengo una entrada de luz, ya tengo dolencias, al final voy a desarrollar dolencias en los ojos. Por lo cual el hecho de trabajar justo delante de una ventana me va a generar problema visual. ¿Qué más? El Real Decreto, hay un Real Decreto que está basado en estudios que dice exactamente cuál es la cantidad lumínica, 500 lux. Bueno, hoy por hoy existen apps que incluso pueden medir 500 lux y eso verdaderamente no es una cuestión de dinero, es una cuestión de colocación y a lo mejor en un momento determinado un fleso. Como decíamos antes, la espalda y la cabeza al final coinciden en torno a un 48 y un 49%. Principalmente estamos hablando de malas posturas, de equipamientos inadecuados. De eso que también habla Javier, ¿no? De una mala gestión del tiempo, el hecho de no saber levantar, ¿no? De no saber, saber en un momento determinado cortar para seguir, ¿no? Además hay un montón de estudios al respecto de cuánto es la capacidad de concentración que tenemos, ¿no? Es verdad que sí que hay momentos que podemos entrar en flujo, ¿no? Y empezar a fluir y generar mucho trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas veces que el problema que tenemos es que no hay una planificación adecuada y entonces estamos demasiado tiempo sentados. Entonces hay que dar una serie de pautas a la hora de trabajar. Además se produce una cosa muy interesante, ¿no? Que es que el hecho de que ahora estemos en casa va a mejorar muchos aspectos, ¿no? De cara a la productividad. Uno de los aspectos principales, desde luego, a mi entender, es el tema del tiempo, ¿no? O sea, pensemos el tiempo que vamos a ahorrar, ¿no? Aquí en Ciudad Real, donde yo vivo, cualquier trabajo está a 5, 10, 15 minutos, 20 minutos. Cuando trabajaba en Madrid, que iba a diario en AVE, pues estaba en torno a 1 hora y cuarto, dependiendo de donde estuviese la oficina, ¿no? Los compañeros y amigos que tengo en Madrid, pues estamos hablando de eso, de media hora, 3/4, 1 hora, X, ¿no? Si uno simplemente coge 15 minutos de regalo todos los días, estamos hablando de 2 horas y media, de 10 horas de regalo en tu vida. Tienes 10 horas en tu vida. Yo simplemente es que dicen que el tiempo es oro, ¿no? Por lo cual esto es una gran ganancia la que tenemos. Pero es importante que sepamos medir el tiempo que vamos a trabajar en casa. Por eso la gestión de los tiempos, que antes también decía Javier, es esencial. La gestión de los tiempos tanto en las actividades como en los movimientos que después tendremos que hacer. Hablábamos de comodidad. Bueno, pero ¿qué comodidad voy a tener? ¿Qué voy a hacer? ¿Trabajar en la cocina? ¿Trabajar en un sofá? ¿Trabajar en la cama? Eso no es comodidad. La comodidad estamos hablando de otras formas. La comodidad es saber en un momento determinado hacer movimientos que puedan sentirte cómodo y puedas trabajar de forma cómoda. Y para eso necesitamos pequeñas píldoras formativas que los trabajadores tienen que conocer. Igual, la conciliación se puede dar, pero hay estudios, los que he puesto al principio, que dicen que siempre y cuando la conciliación se va a dar, siempre y cuando esté planificada de forma adecuada el teletrabajo. Es decir, yo tendré que facilitar objetivos, tendré que saber a dónde se llega. Porque en muchos de los casos, una de las cosas que está ocurriendo es que aparecen tensiones que después se marcan ergonómicamente porque la gente no sabe exactamente dónde tiene que llegar, cuáles son los objetivos que tiene que cumplir al día. Y por supuesto, esa autonomía de la cual hemos hablado, yo llevo trabajando desde el año 2002 en teletrabajo. Mi primera conferencia que di en el teletrabajo la di en 1997, ¿no? Esto ya, cuando se lo digo a mi hija, me dice, papá, qué viejo eres. Fue en 1900, ¿no? Bueno, pues en 1997 que di la primera conferencia en teletrabajo, ya hablaba de este aspecto, ¿no? La autonomía es un factor fundamental a la hora de desarrollar el teletrabajo. No todo el mundo tiene esas capacidades, por lo cual es muy importante dar un apoyo desde la empresa.
dado un apoyo en todos los sentidos, en el sentido también de generar, de que el trabajador al final sea un líder de sí mismo, de que pueda autogestionar de forma adecuada. Una vez que yo soy capaz de forma adecuada de autogestionar, verdaderamente aparecerán muchos apartados positivos. Bueno, yo les quiero contar una pequeña historia que viví. Un querido amigo mío, le dieron un trabajo fantástico, ganaba un buen sueldo y además lo iba a realizar en casa hace ya años. Este amigo mío es muy aficionado a la música, por lo cual además, pues él decía, pues fantástico, porque yo puedo trabajar y estar escuchando música continuamente. Y bueno, pues mi amigo empezó a funcionar y pasado el tiempo le vi que tenía las barbas desaliñadas, de hecho se empezó a dejar barba, nunca había sabido dejar barba, no iba aseado, no se vestía de forma adecuada, él es muy coqueto y empezó a vestirse mal. Y me di cuenta, porque es un amigo del alma, lo conozco como un hermano, y me di cuenta que algo le pasaba. Entonces le pregunté, oye, ¿qué te pasa aquí? Pues no lo sé. Yo sí sabía que le pasaba. Mi amigo es un ser social, ama a la gente, estar con la gente. Y ese tipo de trabajo en el cual iba a estar encerrado verdaderamente no era un trabajo que fuese para él. Yo le aconsejé en aquellos momentos, me dedicaba a temas de selección de personal, le aconsejé que hiciese cursos de temas de formación y bueno, ahora le va la vida muy bien como comercial y es mucho más feliz. ¿A qué viene referido esto? Viene referido a ese apartado que les comenté antes, ese 55% que dice, el 90% dice, yo quiero teletrabajo, pero había un 55% que decía, pero yo quiero volver a la oficina. Bueno, uno de los estudios que les he puesto al principio habla de dos tipologías de trabajadores y observaron en sus estudios que había un 50%. El estudio de Followers ha dado un 55%. Un 50% de trabajadores de alto impacto y otros que denominaban de bajo impacto. Esto no quiere decir que uno trabaje más o menos. Simplemente que estos trabajadores de alto impacto sí sabían ser autónomos en su casa y aprovechar esa conciliación como factor y principal baluarte a la hora de trabajar. Ese otro 50% aprovechaba ese tiempo porque después en casa se concentraba mejor y aprovechaba mejor el tiempo, pero necesitaba volver a la oficina. Entonces, es importante que cuando vayamos a hacer teletrabajo también tengamos en consideración qué tipo de persona va a hacer ese teletrabajo, porque no todas las personas van a aceptar igual el teletrabajo. Como conclusiones finales, pues decirle que en efecto el teletrabajo tiene que planificarse evidentemente. Esto ha sido una situación de emergencia y hemos tenido que rápidamente lanzarnos todos a teletrabajar, pero esto requiere una planificación, tanto en casa con respecto al equipamiento, como en el software o a la hora de realizar para que el trabajador pueda planificar perfectamente el desarrollo de sus tareas y llegar y cumplir sus objetivos y medir su productividad. Saber qué tipo de trabajador vamos a mandar a trabajar y cuáles son las características que tiene. Y por supuesto considero que todo lo que se hace se debe medir, por lo cual medir el impacto. A mí también me gusta poner una frase al final y además pongo siempre 3 o 4, siempre casi las mismas, ¿no? Jorge, que hemos coincidido en alguna de estas, quizás se acuerde, pero es que creo que Platón dio en el clavo por esta frase, que por cierto, Platón nunca escribió nada. Decía, el comportamiento humano se deriva de 3 fuentes principales, el deseo, la emoción y el conocimiento. Yo en este poquito momento he intentado trasladar el conocimiento, habrán visto toda mi emoción y todo mi deseo de que esto al final les pueda ayudar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ismael. Pues milagrosamente estamos en tiempo, son las 11. La verdad es que modelo de lujo, con lo que me ofrezco para seguir moderando, para seguir moderando sobre todo este tipo de jornadas que creo que ha sido súper interesante, tanto por el escenario actual como en el escenario de futuro, porque yo creo que el teletrabajo, como bien decíais, ha llegado para quedarse. Así que nada, muchísimas gracias a Melqui, a Javier y a Ismael, y seguiremos viéndonos en próximas jornadas. Y gracias a todos los asistentes que también os habéis ido conectando. Ha habido un momento que hemos ido bastante. Así que nada, muchísimas gracias a todos.